Bienvenidos a una nueva clase de su asignatura Teoría y Sistemas Contemporáneos. En la misma vamos a estar trabajando la unidad número 1 que corresponde al tema de sistemas, y en la misma vamos a estar abarcando lo que son los sistemas psicológicos y la aplicación de la psicología. Para poder profundizar un poco más sobre lo que son los sistemas psicológicos, vamos a iniciar con una parte general de lo que es un sistema y sus características. Dice que el sistema se define como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que funcionan como un todo. Esto quiere decir que es un conjunto de partes que tienen funciones específicas y que se unen para lograr una función o una meta en específico. Dice también que un sistema, aunque sea independiente, puede ser parte de un sistema mayor. Por ejemplo, la familia es un sistema. Está conformado por diferentes partes que en este caso son los miembros que componen la familia. Sin embargo, a pesar de que la familia sea un sistema independiente, forma parte de un sistema mayor que en este caso es la sociedad. Los sistemas pueden clasificarse de diferentes maneras. Una de ellas es dependiendo de cuál es su componente, o sea, en qué se basan. Cuando vemos aquí que dependiendo de su componente pueden ser conceptuales o abstractos, o sea, como la palabra lo dice, que no se pueden tocar. Los abstractos o conceptuales tienen que ver con sistemas que están conformados por ideas, conceptos, signos, hipótesis o teorías para crear un constructo o significado de algo de la realidad. Los sistemas reales o materiales son aquellos que están compuestos por elementos tangibles, o sea, cosas que podemos tocar y que son de origen natural y artificial. Un ejemplo de sistema conceptual podría ser las matemáticas. Es algo que no podemos tocar, pero están organizadas por diferentes elementos que nos ayudan a completar ese todo. Por ejemplo, la matemática tiene sistemas, diferentes subsistemas, como son la geometría, la álgebra. Entonces, todos estos sistemas se unen para obtener el sistema en sí. Dentro de los reales podríamos mencionar el cuerpo humano, es algo que podemos tocar, y también, por ejemplo, un auto es un sistema material o real. Ahora bien, dependiendo de la relación con el ambiente, pueden clasificarse como abiertos o cerrados. Los abiertos son aquellos que sí se comunican con el medio ambiente, o sea, sí reciben influencia del medio ambiente. Y los cerrados son aquellos que no se comunican. Esto no quiere decir que estén completamente cerrados, porque todo tiene influencia del ambiente, pero están mucho más herméticos que los demás. De acuerdo a su origen, pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son aquellos que son propios de la naturaleza y los artificiales son aquellos que son construidos por el hombre. De acuerdo a sus relaciones, pueden ser simples, que son aquellos que tienen pocos elementos y relaciones sencillas. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de una llave, que es un elemento, un todo, que a pesar de que está conformado por varios elementos, no es tan complejo, son elementos sencillos. Y los complejos son aquellos que tienen múltiples elementos, pero además tienen relaciones que son cambiantes entre ellos. Un ejemplo de esto, como vemos en la imagen, es los seres humanos, porque de por sí son subjetivos, tienen varios elementos que lo conforman y a la vez se relacionan de manera cambiante, no se mantienen estáticos. Según el comportamiento en el tiempo, pueden clasificarse como estáticos, que son aquellos que no cambian, y los dinámicos, que son aquellos que cambian a medida que transcurre el tiempo. Un ejemplo de un sistema estático podría ser una construcción. Un edificio es algo que está estático, que no cambia,
Y un ejemplo de un dinámico podría ser el mismo cuerpo humano, que va cambiando a medida que pasan las etapas, se va cambiando, se va haciendo, envejeciendo, se va haciendo diferente. Los principios que fundamentan los sistemas son que los sistemas están dentro de otros sistemas, que es lo que explicaba antes. Todo sistema forma parte del engranaje de un sistema mayor. Los sistemas son abiertos, no están aislados de su exterior, o sea, reciben influencia del ambiente. Y aunque se estudian de manera aislada o separada, estos trabajan de forma unida. Por ejemplo, cuando estudiamos la conducta, la estudiamos de forma separada. Estudiamos el aprendizaje, estudiamos la inteligencia, estudiamos la memoria. Sin embargo, a pesar de que estudiemos estos sistemas de manera independiente para poder entenderlos mejor, estos sistemas en realidad, en su funcionamiento normal, funcionan de forma integrada. Un aspecto que tú cambies en la memoria va a afectar directamente a los demás sistemas. Las funciones de un sistema obedecen a su estructura, o sea, cada sistema funciona dependiendo a sus necesidades. Los sistemas se caracterizan por varios aspectos. Uno de ellas es que tienen un objetivo, o sea, sus componentes están diseñados para lograr un propósito. Son de totalidad, o sea, los elementos de un sistema funcionan como un conjunto, no, como explicaba antes, aunque puedan ser independientes, se fusionan para lograr el objetivo. Poseen entropía, o sea, la entropía es el grado de desorden existente en un proceso. Cuando pasa el tiempo, los sistemas tienden a desgastarse o desintegrarse. Y también tienen la característica de que poseen homeostasis, que es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante los cambios externos, o sea, obtener un equilibrio para adaptarse a la demanda del ambiente. Ahora bien, ¿qué es un sistema psicológico? Según una de las primeras definiciones sobre este constructo, el sistema psicológico es una organización e interpretación coherente y exclusiva, aunque flexible, de hechos y teorías especiales en torno a un tema donde la interpretación y la interrelación se agregan a la organización. O sea, que los sistemas psicológicos son estos datos o explicaciones que se organizan de forma coherente acerca de hechos o observaciones de un tema en específico. Por ejemplo, el conductismo crea, ¿verdad?, su interpretación de lo que considera que es la conducta basado en los hechos que ha observado y lo interrelaciona con los datos anteriores obtenidos acerca de la psicología. Un sistema, por tanto, es una estructura que es unitaria y coherente de elementos que se interrelacionan con referencia a un dominio, área o conjunto de problemas de la disciplina. O sea que los sistemas psicológicos dan respuesta a interrogantes que se hacen acerca de la psicología e intentan dar la interpretación y la explicación de esos fenómenos. De acuerdo con los historiadores sociales y sociológicos de la psicología, el periodo comprendido entre 1890 y 1940 fue donde se originaron la mayor parte de las escuelas psicológicas y se dice que cada una persigue de manera independiente sus propias causas y buscan a través de una cooperación nula explicar una misma materia. Si observamos y recordamos lo que estudiamos en historia de la psicología, vemos que cada corriente de manera independiente crea su propio concepto y su propia perspectiva acerca de lo que es la conducta y cómo
se desarrollan los diferentes fenómenos psicológicos. Entonces, a la hora de construir un sistema teórico, se debe tomar en cuenta de que debe tener una definición del campo de la psicología, o sea, una definición desde el punto de vista psicológico de los diversos temas que aborda, un conjunto de postulados operacionales, o sea, definiciones concretas acerca de cómo define que se da el fenómeno que describe. Debe tener pronunciación de los datos de la psicología, que la psicología toma como insumo, o sea, toma como referencia investigaciones anteriores de la psicología para crear su propia interpretación. Tiene una posición respecto al problema mente-cuerpo, o sea, crea su postura acerca de la importancia y la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Tiene un conjunto de principios que dan razón a esa organización, o sea, cuando se crea un sistema teórico, deben crearse los principios que basan esas interpretaciones que plantean los sistemas y explicar de qué forma se relacionan con los datos anteriores a la psicología. También esos principios deben contar con una selección de datos relevantes para la psicología. Los datos que proporcionan los sistemas deben estar basados en métodos de estudios que sean válidos, que hagan que esos datos sean válidos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una escuela y un sistema? Que los sistemas implican un conjunto de conceptos que registran alguna relación lógica entre sí, y las escuelas implican una afiliación de individuos a dichos conceptos, o sea, el sistema, la unión de las teorías en los sistemas se da por la lógica, por lo que explican, porque las interpretaciones son parecidas, y las escuelas tienen que ver con una afiliación propia de los teóricos. Por ejemplo, cuando surge la psicología como ciencia, que surge el estructuralismo, vemos que Wundt formó a otros discípulos en base a ese planteamiento que tenía acerca de la estructura de la mente. Entonces, eso conforma una escuela, cuando los teóricos se unen para hacer investigaciones en base a una misma perspectiva. Y los sistemas están relacionados cuando los postulados que proponen esas teorías tienen una interpretación semejante. Los sistemas psicológicos más conocidos son el estructuralismo, funcionalismo, conductismo, psicoanálisis, Gestalt y psicología cognitiva y humanismo, que son corrientes que hemos visto en historia de la psicología y vamos a estar profundizando en el transcurso de la materia. Cada una de estas corrientes tienen postulados vamos a investigar y profundizar, esta vez no enfocada en la parte histórica, sino más bien en las características, en los planteamientos, en las ideas que propone, en cómo explican los distintos fenómenos psicológicos. La aplicación de la psicología. Es necesario contar dentro de esta rama, que es una ciencia que diferentes teorías y perspectivas, porque estas nos ayudan a poder aplicar cada una dependiendo de la necesidad que tengamos. Por eso dentro de la psicología no existen teorías o sistemas definitivos, sino que cada sistema se implementa en base a la necesidad que se tiene en el momento. Para ejercitar lo aprendido durante esta unidad, vamos a foro en el que van a comentar las siguientes preguntas. ¿Qué entienden por sistema? Van a dar una definición con sus palabras de qué entienden, van a dar un ejemplo de un sistema y van a decir, de acuerdo al componente, qué tipo de sistema son los sistemas psicológicos y por qué entienden que